Bien, buenos días a la Corporación Municipal. En primer lugar, que hoy asiste a este pleno, se reúne para celebrar este pleno ordinario del mes de mayo en horario de mañana, en el cual se tratan los siguientes puntos del orden del día. En primero de los puntos, la aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 29 de abril del año de este mismo año, del año 25. ¿Alguna cuestión que plantear? Por tanto, se somete a votación. ¿Votos a favor? 16 votos a favor. Se aprueba el acta. Propuestas de la Comisión Informativa de Hacienda Personal, Buen Gobierno, Seguridad Ciudadana, Régimen Interior y Asuntos de Pleno. El punto 2 es la aprobación inicial, si procede, de la modificación de la ordenanza fiscal número 308, reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública. Tiene la palabra la señora interventora. Buenos días. Vista la propuesta de Tesorería de fecha 12 de mayo de 2025 sobre la necesidad de adaptar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública a la modificación de la ordenanza municipal general reguladora de terrazas, vista el informe de propuesta de Tesorería de la citada fecha, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. En primer lugar, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal número 308 reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública en los siguientes términos. En primer lugar, modificación del cuadro de tarifas del epígrafe 2 del artículo 6, quedando de la siguiente forma: tarifa anual de la zona A, 45 euros, tarifa anual de la zona B, 45, y tarifa anual de la zona C, 35 euros. En lo referente a la tarifa reducida, será de 30 euros para las tres zonas, y la tarifa diaria será 1,20 para la zona A, 1,20 para la zona B y 1 euro para la zona C. Incluir una disposición transitoria que incluye lo siguiente: los interesados que desde el 1 de enero del año 2025 y hasta la fecha de publicación definitiva de la presente modificación hayan solicitado la instalación de terrazas encontrándose en el área geográfica denominada como zona B, pasarán a encontrarse en la zona C, tras la fecha de publicación definitiva de la presente modificación. En segundo lugar, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia de Ciudad Real, por un plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Igualmente, se publicará el anuncio en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. En tercer lugar, considerar definitivamente adoptado el acuerdo en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado. Bien, muchas gracias. Corresponde con una modificación, no en la parte impositiva, sino en la parte de zonificación de las terrazas, que corresponde con otro cambio, como saben, que se hizo en el último pleno extraordinario. Presenta brevemente, si hay alguna cuestión, la portavoz del Grupo Socialista, y se da la palabra. Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias. Bueno, pues ya poco más que añadir. Básicamente lo que se ha leído en la propuesta por parte de la interventora, y tal y como ha explicado el señor alcalde, se trata simplemente de, tras el acuerdo de pleno tomado el pasado 29 de abril, donde se aprobó esta modificación de la ordenanza reguladora de las terrazas, no la parte fiscal, sino la parte normativa, debido a una sugerencia de unos establecimientos, concretamente de la zona de la Sierra, pues después de esta modificación, tras la revisión por parte de Tesorería, se observa que hay una necesidad de reorganizar también esa zonificación en la parte fiscal, no tanto en lo que tiene que ver con la cuantía de las tarifas, como hemos dicho que esas no tienen modificación en absoluto, sino únicamente la parte de la zonificación. Y además esta disposición transitoria para que, llegado el caso, mientras las ordenanzas, la una y la otra, llegan a estar en vigor, a su periodo de vigencia, se añade esta disposición transitoria por si alguna de estos establecimientos, concretamente de esta nueva zonificación, llegado el caso, solicitan su terraza, pues que tengan ya claro, que esté claro por parte de los servicios de recaudación a qué zona corresponden y cuál es la tarifa aplicable. Simplemente ya también en esta parte, pues en este punto, abrir el debate por si el resto de grupos desea hacer alguna aportación, y esta es por nuestra parte. Muchas gracias. Portavoz de Vox. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Señora Fernández, sí, votaremos a favor, poco más que decir, porque viene enlazado con la anterior propuesta que aprobamos en el pleno extraordinario. Es, como ha dicho usted, complementar ya económicamente lo que aprobamos el otro día. Así que, y también vemos bien la disposición transitoria que se ha incluido. Muchas gracias. Portavoz del Grupo Popular. Igual que votamos en la Comisión de Hacienda a favor, estamos de acuerdo de volver a lo que ya pasó en el pleno anterior, todo lo que sea mejorar, bienvenido sea. Muy bien. Bien, se somete a votación. ¿Votos a favor, por tanto? 16 votos a favor, por tanto se aprueba.
Pasamos al punto 3. La aprobación se procede de la formalización de contrato de arrendamiento por adjudicación directa de los bienes inmuebles propiedad de Adif a favor del Ayuntamiento de Campo de Cristana. Tiene la palabra la señora secretaria. Sí, visto que por Adif, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, se ha mostrado su conformidad para arrendar al Ayuntamiento de Campo de Cristana los inmuebles sitos en la estación de tren, tal y como constan en la propuesta. Considerando que el Ayuntamiento está interesado en formalizar un contrato de arrendamiento sobre dichos bienes con un periodo de 20 años con el objetivo de destinar a fines municipales de carácter público, social y cultural, y resultando que de conformidad con el artículo 91 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, las enajenaciones y arrendamientos entre administraciones públicas podrán realizarse mediante adjudicación directa sin necesidad de procedimiento de licitación, vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, se propone al Pleno primero aprobar la adjudicación directa del arrendamiento de los bienes inmuebles propiedad de Adif descritos anteriormente a favor del Ayuntamiento de Campo de Cristana por un periodo de 20 años con el objetivo de destinarlo a fines municipales de carácter público, social y cultural, y segundo, facultar al señor alcalde para la formalización y firma del contrato de arrendamiento de los bienes inmuebles propiedad de Adif descritos. Muy bien, tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Muchas gracias. Pues, en efecto, la propuesta que presentamos en este segundo punto es que, como hemos indicado, tras estas negociaciones con el Departamento de Patrimonio de Adif y visto el estado de las instalaciones, así como la intención que tiene este Ayuntamiento, como ya sabemos, de darle uso a este inmueble con el objetivo de darle vida a la estación, con varias intervenciones que además ya saben que estamos realizando y por parte de Adif también, pues traemos a Pleno el acuerdo para el arrendamiento que requiere como tal que sea aprobado por el mismo con carácter por su carácter plurianual. En este caso se trata, como hemos escuchado en la propuesta, de un arrendamiento de 20 años de duración, concretamente hasta el 2045, y el arrendamiento es del muelle y de parte de la estación. Tal y como estipula este contrato, el uso debe ser carácter social, literalmente, como dice en el contrato, con el fin de destinarlos a la mejora y la rehabilitación en espacios de antiguo uso ferroviario que actualmente están en desuso y en deficiente estado de conservación, adaptando las viviendas como salas polifuncionales, como locales de reunión para asociaciones locales y el muelle cerrado para usos culturales y de formación para agrupaciones musicales locales y regeneración urbana del ámbito de la estación. En lo que respecta también a la parte de la renta del contrato de arrendamiento, la inicialmente pactada es de 3.000 euros anuales, IVA excluido, y existe un periodo de carencia de 18 mensualidades, con lo cual la fecha de inicio del pago de facturación será el 1 de octubre del 2026 y este periodo de carencia finalmente viene estipulado por las reformas necesarias que hay que hacer en ese espacio. Entonces, bueno, pues como decimos también por parte de urbanismo, ya se está trabajando en la adaptación de este uso con las modificaciones correspondientes y por nuestra parte eso es todo. Portavoz de Vox. Sí, muchas gracias. Nada, señor Fernández, brevemente vamos a votar a favor porque vemos positivo este arrendamiento que va a hacer el Ayuntamiento y también, en cierto modo, aumentamos patrimonio y estas instalaciones, una vez que estén arregladas, pueden servir para asociaciones diversas que carecen ahora mismo de lugares de reunión para poder aprovecharlas. Muchas gracias. Portavoz del Grupo. Buenos días, sí. En la pasada comisión mostramos nuestro voto a favor y lo vamos a mantener hoy también, pero una vez leyendo más detenidamente el contrato sí me surge una duda que quiero aclararla antes de la votación. En ella se dice, en la cláusula 13ª, especifica exactamente, leo, asimismo la parte arrendataria no podrá ceder, traspasar ni subarrendar por ningún título el inmueble arrendado, etcétera. Yo mi pregunta es, como ya se ha anunciado que esto se va a ceder a la banda Jesús de Nazareno, como viene en el informe y se ha anunciado varias veces, ahí en la cláusula pone que es necesaria la autorización por escrito de Adif. Yo no sé si se ha solicitado ya, no se ha solicitado, están a favor, porque nos llama la atención que ver esa cláusula cuando se ha hablado de cesión, que entiendo que es por lo que se pretende este inmueble. Y también vemos como que este contrato ya ha entrado en vigor el 1 de abril del 25, o sea, ya está firmado.
Es lo que dice el contrato. Por eso, pues las dudas, que es lo único, que vamos, que estamos a favor, pero por aclarar las dudas. Pues las dos cosas. La primera de ellas, lo que tiene que ver con esa cesión, si no me corrige la secretaria, la cesión en todo caso no existe nunca hacia la asociación como ningún otro espacio, es decir, sigue siendo de propiedad municipal. Que es lo que en ese caso, eso se refiere a la cesión de una propiedad. La propiedad no va a ser, o el arrendamiento como tal es del ayuntamiento. Otra cosa es que la utilidad que le demos nosotros como municipal sea por medio de un acuerdo, un convenio, como se establece en otras entidades. Una autorización de uso. Una autorización de uso, efectivamente. Eso es como igual que existen con otro tipo de instalaciones municipales para asociaciones, para cualquier tipo de asociación. En concreto, que ya lo comentamos aquí, el uso del muelle de carga previsto, y así está hablado también con la entidad, en este caso musicales, con la agrupación musical Jesús de Nazareno como sala de ensayo, existe ese compromiso y puede complementar perfectamente ese espacio como un lugar que se le dé vida, que se le dé luz y que pues creo que tiene un margen de mejora que creo que nos interesa a todos, relacionado con el tren de los Molinos, con todos los turistas, con los visitantes y con los cristaneses que diariamente cogen la estación de tren y que con estas actuaciones va a mejorar el entorno. En cuanto a la segunda parte, se refiere al momento en el cual nos plantean ese convenio y cuando llegamos al acuerdo verbal de llevarlo a cabo es cuando establece esa fecha. Entonces, ya es lo que se ha tardado hasta que hemos podido traerlo a pleno, lo que establece ya no cambiaba esa carencia. Eso es lo que se lleva a cabo. La firma como tal, digital, que es la que corresponde ahora después, se hará en los próximos días. O sea, no se ha hecho firma porque requería precisamente el paso previo de hacer esta... Pero la fecha corresponde a eso. Y desde ahí, por eso cumple la carencia, empieza desde esa fecha. ¿Vale? Si hubiera habido pleno, hubiera estado preparado para esa fecha anterior, se hubiera hecho antes. ¿Vale? Eso corresponde a esa cuestión. ¿Alguna duda más? ¿No? Bueno, yo ya simplemente manifestar la satisfacción de conseguir esta serie de cuestiones de arrendamientos. No son sencillas y llevamos ya mucho tiempo trabajando con ADIF para poder lograrlo y corresponde también a esa estrategia que les decía de mejorar el entorno de la estación. Se une a actuaciones de ADIF que se anunciaron hace poco más de un mes, 2 meses seguramente, como es la construcción de ese paso subterráneo que va a dar seguridad y accesibilidad al andén en dirección a Levante. Son actuaciones muy potentes de ADIF y que eso complementado a actuaciones como esta y creo que la estrategia que se está llevando a cabo en torno al tren, al ferrocarril en Campo de Cristana, creo que le dan un sentido y va a mejorar ese entorno. Ahora estamos trabajando, como decía la portavoz del Grupo Socialista, en el diseño de ese espacio para que para el año que viene podamos disfrutar de un entorno más iluminado, más adecentado de lo que está ahora mismo y que podamos estar también orgullosos de ese espacio histórico de Campo de Cristana. Bien, se somete a votación, votos a favor, por tanto, 17 votos a favor. Por tanto, se aprueba por unanimidad. Agradezco a los grupos el apoyo. Pasamos al punto 4. Aprobación si procede de continuación de varios expedientes suspendidos por informe de omisión de la función interventora. Tiene la palabra la señora interventora. Visto que el área de intervención emitió diversos informes de omisión de la función interventora en relación con algunos de los siguientes expedientes, como puede ser el servicio de backup, el servicio de transporte urbano, el servicio de soporte de mantenimiento de la web del propio ayuntamiento, el servicio de mantenimiento del alumbrado de Pecaluz, el servicio del comedor de usuarios del centro de día, también el servicio de transporte de usuarios del CADI, también, por ejemplo, entre otros, el gasto de la gestión de venta de entradas de espacios turísticos, también la renovación y dominios de tarjetas de autocaravanas, entre otros. Vistas las memorias de los órganos gestores competentes que obran en los citados expedientes, justificando las causas que han generado dicha omisión, a la vista de cuanto antecede, se considera que existen razones de interés público que aconsejan no acudir a la vía de la revisión de oficio por los graves perjuicios que ello podría ocasionar para los terceros que actúan de muy buena fe. Con todo ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. En primer lugar, determinar la continuidad del procedimiento a fin de no perjudicar el adecuado funcionamiento de los servicios y competencias prestadas por este ayuntamiento, así como evitar cualquier enriquecimiento injusto por parte de la Administración pública. En segundo lugar, el traslado de la presente resolución a la intervención de fondos y tesorería a los efectos oportunos. Bien, portavoz del Grupo Socialista, ¿alguna cuestión? Nada, simplemente trasladar que, vistos los informes emitidos por intervención, desde la Concejalía de Hacienda se propone al Pleno este trámite de aprobación para la continuación de los expedientes de contabilización y pago correspondientes de cada una de las relaciones de facturas que adjuntan este punto. Todos los informes estaban incluidos en la documentación remitida, con lo cual no sé si en algún momento hay alguna duda respecto a alguno en
particular, pero como veis son gastos periódicos de los gastos habituales como backup, servicios de telecomunicación, servicios de universidad popular, o sea, son servicios de carácter periódico que están pendientes de esa contratación y bueno, simplemente eso es todo por nuestra parte. Portavoz de Vox, nada, portavoz del Grupo Popular. Poco que decir porque venimos, es el recurrente de todos los años. El año pasado por estas fechas o a primeros de año ya se comentó de la posibilidad de ir eliminando, vamos, no eliminando Office, sino que se fueran cuanto menos mejor y vemos que seguimos más o menos en la misma línea porque hay muchos gastos fijos, como ha dicho la concejal responsable, que seguimos ahí sin contratos, sin nada, entonces pues al final los Office van creciendo al mismo ritmo que el año pasado. No, en este punto aprovecho también para trasladar que estamos trabajando precisamente en la línea de formalizar contratos de todos estos servicios. A día de hoy tenemos en tramitación 19-20 contratos, de los cuales muchos son de servicios habituales como la guardería rural, las escuelas de verano, los servicios de mantenimiento de la piscina, otros también corresponden a obras, con lo cual, tal y como dijimos el año pasado, este es el ejercicio 2025 en el que vamos a ir sacando adelante todos y cada uno de estos contratos que bueno, pues requieren su trabajo, su tiempo y el proceso no puede ser todo de una vez. Pero como digo, actualmente estamos en trámite concretamente de 19 contratos para ir sacándolos en las próximas semanas. Perfecto, bueno, como ha dicho la portavoz, estamos ahora, es verdad que de una manera muy intensa. El año pasado fue un año muy complicado para este tipo de licitaciones por el tema de la estabilización del personal, como saben bien, y que tensionó mucho los servicios de secretaría y ahora, pues también gracias un poco al impulso que le está estableciendo la nueva secretaria, que ya no es tan nueva, ya lleva aquí varios meses con nosotros, pues es verdad que estamos trabajando en esas licitaciones, que ya están muchas lanzadas y otras en elaboración, para que poco a poco, en la medida de las posibilidades, pues tengamos cada vez más contratos para este tipo de servicios. Mientras tanto, en todo caso, se están estableciendo con la debida normalidad. Se somete a votación. ¿Votos a favor? Dando 9 votos a favor. ¿Abstenciones? 8 abstenciones. Por tanto, se aprueba. Pasamos a la parte de control. El punto 5, dar cuenta de las resoluciones de alcaldía, que como siempre se le ha hecho llegar a los portavoces y a los grupos para que si tienen cualquier cuestión lo planteen o si es una cuestión muy específica, como siempre, se lo traten con los departamentos técnicos. ¿Alguna en concreto? Sí. Bueno, como siempre hemos visto varias facturas que luego nos pasaremos a verla, pero en concreto sí quisiera preguntar hoy aquí o que se nos explique. En el decreto 708, aparte vienen reflejadas varias facturas que se aprobaron y en una nos llama mucho la atención porque es un contrato de un teléfono en festejos, por eso queremos preguntar a qué se debe y tal, por una factura de 850 euros. No sabemos a qué se debe o por qué. Preguntar a ver que nos expliquen. ¿De la adquisición de un teléfono? Pues entiendo que tiene que ser la adquisición del teléfono. Pero festejos, es lo que no. Para concejales festejos. Y 850 euros. Un teléfono. Bueno, vale, hay teléfonos que valen más y otros valen menos. Y más baratos. Y más baratos, pero que es una herramienta de trabajo. Claro, bueno, sí, con esto podemos hacer toda la demagogia que queramos. Yo puedo decir, por ejemplo, que el móvil que yo adquirí, en este caso, que yo heredé, por así decirlo, cuando llegué de alcalde, heredé después de solicitarlo, porque la herencia no era una herencia recibida de forma natural, sino que hubo que pedirlo, era de más de 1.000 y pico euros. Y bueno, y ya está, y es que hay teléfonos, en este caso teléfonos que son herramientas de trabajo como ordenadores, que valen precisamente eso, incluso este no es precisamente el último modelo, ni mucho menos, es una adquisición. Es una herramienta de trabajo en este caso, para unos concejales que precisamente además, algunos de ellos ni siquiera tienen dedicación al ayuntamiento. O sea, que cobran, algunos de los que están con esta responsabilidad cobran menos que ustedes, porque van a menos comisiones que ustedes. Sí, los tienen ustedes. La relación la tienen. Hombre, eso es muy evidente. Es tan evidente como que se miren los últimos decretos que tienen en el correo electrónico, en su correo electrónico, viene la relación de las asistencias a comisiones. Y algunos van a menos comisiones porque somos más concejales, entonces nos repartimos en más comisiones que ustedes. Entonces, cobran incluso menos y creo que, honestamente, un poquito más de responsabilidad. Y se habla de teléfonos además, precisamente porque estos concejales que tiene el equipo de gobierno ahora mismo, precisamente la factura telefónica, su contrato con el teléfono no lo paga el ayuntamiento. O sea, cada uno paga su teléfono. Y eso no ha sido siempre así. Eso no ha sido siempre así. Incluso era lo correcto, quizá, que el ayuntamiento pagase, en ese caso, las líneas telefónicas de los concejales o el alcalde, porque era un trabajo que realizan por el pueblo, las 24 horas del día, no solo cuando están en el ayuntamiento. Pero, sin embargo,
Cada uno de los concejales tiene su propia línea telefónica, la misma que tenía antes de ser concejal, y la pagan ellos. Entonces, hacer demagogia de adquirir un teléfono, que el teléfono que tenía era uno que yo tenía antes, que el que tenía Berna era uno que venía de antes, o sea, que un teléfono que ha durado seguramente 8 o 9 años, pues bueno, pues hacemos demagogia de eso, pero creo que eso no ayuda en nada. Hombre, yo creo que sí. Yo creo que va con la intención, muy evidente de hacer demagogia. Pero bueno, dicho esto, esa es la duda, ya creo que se le ha resuelto. Bien, pues pasamos, si no hay más cuestiones, a ruegos y preguntas. Portavoz de Vox. Sí, muchas gracias. Hoy voy a ser breve. Solamente traigo 2 ruegos. El primer ruego es relativo a una circunstancia que ya he planteado en 2 comisiones de obras y también en el último pleno. Sé que soy una persona reiterativa, pero hay asuntos que lo requieren. Toda vez que estamos en campaña de limpieza de nuestros parques y jardines, para que estén en las condiciones adecuadas para todos los vecinos, en este tiempo primaveral y próximamente veraniego, volvemos a rogar a este equipo de gobierno a que inste a los propietarios que tienen soleres llenos de hierba y maleza a su limpieza, por 3 motivos fundamentales. Primero, por seguridad. Seguridad frente a posibles incendios de las hierbas que lo invaden. Se acerca el verano, la hierba no tardará en secarse y este tipo de material vegetal seco es muy ignífugo. Y un incendio en dichos lugares puede afectar a viviendas vecinas. Segundo, por salubridad. En el entorno de toda esta maleza puede que haya roedores de todo tipo. Y no quiero alarmar, pero también puede haber que algún que otro pequeño reptil. Con la limpieza se subsanaría este problema. Y tercero y último, por estética. Quizás sea el menos importante, pero también hay que tenerlo en cuenta. Y el segundo y último ruego que hago hoy tiene relación con un punto que puse sobre la mesa hace 2 comisiones de obra. Creo que es interesante y los pongo en pleno. Se trata de recuperar el vallado perimetral de la antigua cantera, el cual se encuentra muy deteriorado. Eso provoca el riesgo de que alguien pueda acceder a algunas de las zonas de las partes altas de la cantera con riesgo de caída, también que se provoquen vertidos de escombros y muebles en dichas zonas, como así ha ocurrido, y también el impacto medioambiental en una de las zonas de la sierra más bonitas de nuestro pueblo, en cuanto a paisaje se refiere, con el vallado que está tirado y con los postes anclados como testigo de esta situación. Nuestro grupo se compromete con esta corporación en general y con usted, señor alcalde, en particular, a llevar a cabo un pequeño informe de la situación refrendado con un reportaje fotográfico y, posteriormente, una valoración económica de lo que supondría la actuación para, si tienen a bien, y toda vez que ya están los presupuestos aprobados, destinar algunas cantidades económicas que puedan subsanar este problema, que sería beneficioso desde el punto de vista, como he comentado, de seguridad y del impacto visual y ambiental. Muchas gracias. Grupo Popular. Sí, tenemos varios. Bueno, empezaremos. Quiero hacer una aclaración y permítamelo, que preguntar por un decreto de alcaldía no es hacer demagogia, es preguntar, y he preguntado que a qué se debía esa factura. Yo no he dicho nada más, lo demás lo ha dicho usted. Si hacer una pregunta por una factura del ayuntamiento de demagogia, lo dice usted. Hombre, ha hecho aspavientos, pues le daba la sensación de que le parecía muy caro, ha hecho aspavientos que le parecía muy caro. Yo veo los teléfonos que tienen ustedes y son seguramente más caros que pero la diferencia es que me lo pago yo, no la paga el ayuntamiento. La diferencia es que eso es para su trabajo y aquí es lo mismo que para el trabajo. Que siga, aquí es lo mismo, es para el trabajo. Es precisamente para el trabajo, pero bueno, si ¿puedo seguir haciendo mi ruego de intervención? Seguirá, pero que en ese caso eso no correspondía con un ruego, sino correspondía con lo que hemos tratado antes. Por eso he intervenido yo también, para aclararle lo que estaba diciendo. O sea, no diga que no he dicho nada, porque sí he dicho. Ha hecho como que... He preguntado, no he dicho más. Ya muy caro. Pero bueno, lo que para ustedes está bien, lo que para ustedes está bien, para nosotros está mal. Ya está. ¿Puedo seguir? Vale. En la pasada comisión de deportes lo estuvimos comentando y se lo dijimos en comisión, y es un ruego en cuanto a las pistas de barrio y el mantenimiento. El señor concejal, Josan en este caso, nos dio la razón, porque es una cosa evidente y estamos todos de acuerdo que lo que sí quiero hacer un ruego y quiero que conste y que se tomen medidas, igual que se han tomado medidas para otros, es el mantenimiento de estas pistas. En concreto, por ejemplo, la de la calle La Virgen, las pistas de barrio de la calle La Virgen allá arriba, pues que hay un peligro para los niños porque hay muchos alambres sueltos y tal. Lo estuvimos hablando en comisión. La contestación que se nos dijo es que le gustaría hacerlo, pero que no hay posibilidad. Pues yo aquí quiero hacer constar que se busquen las posibilidades y se arregle antes de que tengamos que lamentar algún accidente. Que lo hablamos el otro día en comisión, pero quiero que conste y que se haga lo más rápido posible. Luego quiero hacer otra pregunta, porque esto viene en relación al técnico del estudio de grabación.
El otro día, los concejales de este grupo municipal estuvimos hablando con la interventora y le hicimos una serie de preguntas que ella desconocía, nosotros también, por eso quiero preguntarla y que se nos explique. Nos ha llegado, se han puesto en contacto con nosotros que el anterior técnico, y estamos hablando de hace más de 3 años, se le deben facturas y en concreto por su trabajo, por el disco de la Filarmónica de Beethoven, por la grabación de la Coral de Santa Cecilia, que en este caso encima todavía no disponen de la grabación al no haberse pagado, 2 discos de la Banda de Cristo Elevación y grabación del himno de la Unión Cristanense. Entonces, nuestra pregunta es, ¿dónde están esas facturas o qué se le debe? Que se aclare, porque hemos preguntado en intervención y no sabemos dónde están ni siquiera. Es la pregunta nuestra. ¿Qué ocurre con este señor, con este técnico? ¿Por qué se le debe? No sabemos si hay facturas presentadas, ¿no? Pero nos ha hecho una queja. Entonces, ¿en qué situación se encuentra este asunto? Otro ruego o otra pregunta es, hemos intentado estos días entrar en las redes sociales, en la página de la televisión, en la página del Ayuntamiento, para intentar ver el pleno del día 27 de marzo. Y desconocemos el motivo, pero no se puede ver, está como borrado, no te da acceso. No sabemos el motivo, pero queremos hacer constancia que se revise y que se cuelgue ese pleno, porque no se ve. Y otra pregunta quisiera hacer. En la pasada Cuaresma se anunció y se hizo, como viene siendo tradicional, el día del pregón, la firma de convenios con las hermandades de pasión. Ayer mismo, en la Junta de Gobierno que ustedes, en el acta que nos mandaron, vimos que esos convenios se vayan ratificados, pero mi pregunta es, ¿por qué se ha llamado estos días a los presidentes de las hermandades para volver a firmar ese convenio? No lo entendemos el motivo, lo preguntamos. Otro ruego. Hemos visto estos días también, como han anunciado ustedes, en las páginas sociales, en las redes sociales, que se están pintando los pasos de cebra. Nos parece bien, era una cosa que llevábamos meses y meses pidiendo este grupo municipal, se puede comprobar en varias comisiones y plenos. Lo que nos llama la atención es cómo se le da tanto bombo, que se ha empezado a pintar y no se le ha dado el bombo necesario el mismo en las redes cuando no se ha hecho. Pensábamos que era un asunto de seguridad pintar todos los años y no es algo extraordinario que se pinten, debería de ser algo obligatorio y un mantenimiento anual 1 o 2 veces al año, no algo ocasional y venderlo en las redes como algo muy importante. Le paso. Buenos días a los que nos siguen por las redes sociales. Vamos a ver, nos pide responsabilidad, aquí estamos. Creo que somos responsables, hemos demostrado responsabilidad en cuantas mociones hemos tenido que negociar con ustedes. Pero nosotros, yo creo que la responsabilidad tiene que ser recíproca. Nos pide responsabilidad porque preguntamos por la factura de un móvil. Pues yo le voy a pedir responsabilidad en todos los ruegos que yo le voy a decir, ¿vale? Le voy a preguntar por la escuela de música. Usted dice que tenemos más alumnos y más instrumentos en la escuela de música, lo dijo en el último pleno. Entonces le pido responsabilidad y le pregunto por qué en los presupuestos dotan 43.191 euros menos en el 2025 a esta partida. También le pregunto dónde están los 427 alumnos que usted dijo que estaban matriculados, si tan solo el otro día había 5 escenarios musicales. Le pido responsabilidad también en la ayuda a domicilio. Resulta que tenemos una serie de demandas de mayores en la ayuda a domicilio y en los presupuestos dotamos 81.315,25 euros menos. Yo creo que esto también es un motivo suficiente para pedirle responsabilidad al equipo de gobierno. También les pido responsabilidad en los parques y jardines. En los parques y jardines resulta que hemos dotado en el presupuesto 2.800 euros más. Creemos que es insuficiente y creemos que si el concejal en cada momento que nos reunimos con él, en cada demanda que le hacemos, nos contesta qué es lo que hay, que no llegamos, yo creo que responsable debería ser dotar una partida superior a esto, ¿sabes? La pregunta es, ¿por qué no tenemos esta previsión? Yo quisiera que me contestara todo eso. Por cierto, ¿ha salido al campo? Usted es el alcalde de Campo de Cristana, es el concejal de Agricultura y le pregunto eso, ¿ha salido al campo? ¿Se ha dado cuenta que los agricultores en cuestión de un mes han quitado prácticamente todas las hierbas de sus espacios, de sus tierras? Le pregunto, ¿cómo están las cunetas?
Llevamos prácticamente casi 3 meses con la maquinaria parada. Pero no solamente con la maquinaria parada, sino con la motoniveladora abandonada en el campo. Ante eso también le pido responsabilidad. Creo que la maquinaria del ayuntamiento no es para que se deje en el campo. Creo que nuestros agricultores no se dejan sus aperos en el campo. De un día para otro puede ser porque lo necesiten para el día siguiente poder labrar sus campos, pero no 3 meses, o 2 meses, o 2 meses y medio. Ante eso yo creo que también hay que pedir responsabilidad. También le pido responsabilidad para que convoque el Consejo Local Agrario. El Consejo Local Agrario lleva sin convocar desde el año pasado. ¿Por qué no lo convoca? ¿Porque no puede decirle que hemos arreglado caminos? Ya le dije en el último pleno que la gente estaba perdiendo la confianza. Es más, fíjese hasta qué punto, y podemos poner una nota de humor, los agricultores se dirigen a nosotros y nos dicen que como esto siga así van a tener que ir a sus parcelas en dron. Nos lo dicen, de verdad, sí, es gracioso, pero que nos lo dicen, ¿vale? Pero en fin. Y luego, en cuanto a lo que hablamos en el Consejo Local Agrario de la formación de los agricultores a través de este ente, le voy a decir una cosa. Yo creo que el hacer una cata de vino a través del Consejo Local Agrario para llamar a los agricultores para que se formen, yo creo que no es lo más conveniente. Yo creo que puede haber otros cursos, ¿vale? Pero ya lo vio, la asistencia de los agricultores fue prácticamente nula. ¿Por qué? Porque ellos sí que tenían que quitar la hierba de sus campos. Y luego le quería también hacer otra pregunta. Hace ya 2 meses se comprometió en hablar con cooperativas, empresarios y con este grupo político para tratar el compromiso que adquirió con la plataforma que está en contra de las plantas de biogás y biometano. ¿Podría decirnos lo que ha avanzado en este asunto? Ya que en estos 2 meses prácticamente no nos ha informado de nada. Luego, si nos adelantamos y presentamos una moción, entonces sí nos llamará rápidamente para tratar de hacer un acuerdo. Que le repito, usted lo sabe, ahí estaremos. Eso es responsabilidad. ¿En qué situación se encuentra el compromiso que usted adquirió en este pleno con esta plataforma? Nos gustaría saberlo en el mismo momento que fuéramos avanzando, nos gustaría estar informados. Tendrá nuestra responsabilidad. Continúo. En cuanto al portal de transparencia, en el pasado pleno solicitamos que las sentencias que estaban sin publicar desde diciembre del 2023 se aportaran a este portal de transparencia, tanto sentencias que sean perjudiciales para este ayuntamiento como favorables, ¿vale? Creemos que esa es la verdadera transparencia. Siguen sin aparecer. Creo que se nos hizo caso omiso de eso en ese momento. En repetidos plenos anteriores hemos solicitado las cuantías que se han pagado por indemnizaciones a los trabajadores de este ayuntamiento. Tampoco se nos ha dado, ¿vale? Yo creo que este equipo, esta parte del pleno, ¿vale?, como posición, debería de tener cierta información que después de 2 años se nos sigue negando. Y le insisto, si están las anteriores, ¿por qué no publican las que hay a partir de diciembre del 2023? El último ruego, y este es el más sencillo y va dirigido a usted, ¿vale? Y aparte de pedirle que me conteste, llevamos muchos plenos y en ellos me contestan y ante esto que me contesta, la gente me pregunta, ¿vale? Que no me entiende. ¿Me ha entendido lo que le he dicho aquí? Le ha costado. Vale, pues me alegro. Y si no me entiende, me lo dice, que yo se lo repito. Que no sabe qué contestarme o que cojo los datos que me conviene. Mire, los datos que yo cojo son verídicos. Son o del portal de transparencia, se lo digo abiertamente, o de las conversaciones que tenemos con nuestros técnicos, ¿vale? No cojo ningún otro dato más, no me conviene coger ningún otro dato más, ¿vale? Porque esa es la responsabilidad del Partido Popular. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bien, pues voy por orden. Respecto a lo que comentaba el portavoz de Vox de la
Limpieza de los solares, que lo ha comentado en alguna ocasión. Insisto en que estamos de acuerdo en lo que tiene que ver con esa limpieza, con ese requerimiento, para que, sobre todo un año como este, que además ha sido por suerte con muchas más lluvias que lo normal, que pueda haber más problemas de insalubridad o de roedores o de cualquier otra circunstancia, pues que haya esa limpieza. Se va a requerir, igual que pues, estamos intentando también en toda la medida de las posibilidades del Ayuntamiento hacer la limpieza de muchos lugares por parte del mismo Ayuntamiento, pero con los ritmos a los que se puede y que no corresponden a veces, y tiene que ver con lo de la limpieza de los parques. La hierba crece más rápido de lo que crece nuestro personal. La hierba crece durante 3 meses y nuestro personal no crece en 3 meses directamente, sino que tenemos un personal evidentemente estable que tiene que adaptarse al trabajo. En tema del vallado de la cantera, es cierto lo que comenta, lo hemos comentado ya en privado en alguna ocasión, el vallado de la antigua cantera de Orcisa tiene tramos que están en buen estado y otros que no lo están. Es un perímetro muy grande y pues fundamentalmente por vandalismo y por diferentes circunstancias hay algún tramo que está en mal estado y que requiere de su renovación, y que nos comprometemos cuando se pueda a hacerlo, si no todo, por tramos, para ir priorizando las zonas que están en peor estado para que no haya ningún problema de seguridad. Ya aprovecho, eso sí, porque en la cantera había una serie de construcciones de cuando se utilizaba la cantera como tal hace ya más de 20 años, que en este último año, y gracias a la maquinaria de Consermancha, lo que hemos hecho es eliminarlas. En concreto había una nave de cierto tamaño, de más de 300 metros cuadrados allí, que se ha desmontado, se ha desmantelado para quitarla, porque ya era un peligro incluso para niños que se colaban allí a la cantera, porque así lo hacían y que había diferentes alturas y podía suponer un peligro. Se han eliminado diferentes construcciones internas que había, se han derribado para que no haya ningún riesgo, y aparte que para que la estética pues también incluso mejore de ese entorno, así que le acepto, por supuesto, el ruego. En cuanto a lo que planteaba el Partido Popular, en cuanto a lo primero, las pistas de barrio, efectivamente lo comentó el día en la comisión, y voy con la misma idea que comentaba de los parques y jardines. Y el otro día lo comentaba también en la televisión. Ha sido una primavera muy lluviosa, ha nacido mucha hierba de golpe, que eso es algo bueno, la hierba es alegría en muchas cuestiones, y es verdad que hay que ir acometiendo. Le hemos hecho un refuerzo de personal contratando una empresa durante 4 semanas para que podamos llegar a todos esos rincones. Yo pedía a la población precisamente 2 cuestiones. Primero, paciencia, se va a llegar a todo, y segundo, también responsabilidad cívica para que todo aquello que es de todo, como son nuestros parques, nuestros espacios públicos, los cuidemos y los mantengamos limpios, porque eso sin duda va a redundar en que disfrutemos todo más. En cuanto a las pistas de barrio, pues hay, como en todas las cosas, todo el patrimonio que tiene el Ayuntamiento, hay que ir haciendo eventuales inversiones. Se han hecho algunas y se van a seguir haciendo para ir mejorándola. Si hay una cuestión de seguridad, evidentemente eso no puede esperar, y se va a hacer cuanto antes, pero vamos, eso así lo diría el concejal sin ninguna duda. Las cuestiones de seguridad no se negocian, eso está claro, y las cuestiones estéticas en las que pueden esperar, dependiendo de las circunstancias, porque si lo hacemos o si lo mandamos a hacer sin tener un contrato, sin tener el crédito, pues tenemos otro problema después. Por eso, y luego vendrían incluso aquí a decirlo, que hemos hecho esto y hay que traer aquí un REC o un OFI o lo que sea. Entonces, si queremos hacer las cosas bien, hay que hacerlas de manera ordenada. Luego comenta el caso de que le transmite a usted el técnico de estudio de grabación. Bueno, no lo sé. Yo creo que aquí está usted validando una versión de algo que no está contrastado en intervención. Sí, lo está validando. Porque en intervención, lo que me dicen en intervención es que todas las facturas están pagadas. Las facturas de esa empresa están pagadas. Si tiene alguna cosa que considera que no está, que falta, lo que tiene que hacer esa persona que le dice a usted, no es decírselo a usted, ni a mí ni siquiera, tiene que dirigirse a intervención, que es quien le va a decir, mira, esta factura está mal presentada, no está presentada, ha habido tal error, pero todo lo que hay aquí presentado de esa empresa está pagado, ya hace ya tiempo además. Entonces, usted hace intermediario, me parece bien, pero dígale a la persona que hable con el Departamento de Intervención del Ayuntamiento de Campo de Cristana si tiene algún problema ahí, porque ahí es donde puede arreglar o solucionar el malentendido o la circunstancia aquella respecto a ese caso concreto. Pero, ¿qué más le voy a decir? Si es que además no hay factura pendiente de pago con esa empresa. De hace ya tiempo, no hay ninguna factura pendiente de pago con esa empresa. Entonces, dar validez a cosas que no están contrastadas a nivel técnico, pues no le veo sentido, pero sí le animo que venga la persona implicada, como cualquier empresario que tenga un problema de una gestión de una factura, y directamente en intervención, sin intermediario, se le explica o se trata cuál es la circunstancia que sucede. El caso que decía de la televisión, de que no estaba colgado
un vídeo, lo que sea, no sé qué ha pasado, o sea, no sé, pero se puede ver eso, se puede contrastar eso, qué es lo que ha pasado, para que hubo un error o no sabemos exactamente, no le puedo decir información de ese caso. Respecto a los acuerdos con las hermandades, lo que hicimos en el mes de abril, el día del pregón, justo antes de la celebración de la Semana Santa, fue la firma, como siempre hacemos, de los acuerdos con las hermandades. En ese caso no podía ser todavía la fórmula del convenio, específicamente porque estaba en exposición pública el presupuesto. El presupuesto estaba ya aprobado un mes antes, pero tenía que pasar una exposición de un mes, creo que entró en vigor el 28 de abril, si no me equivoco, entró en vigor el presupuesto. Entonces, como tal, no podía ser el convenio, era el acuerdo de que, de acuerdo a lo que se establecía en el presupuesto, se iban a conceder esos 1.000 euros a cada una de las hermandades de Pasión de Campo de Cristana, igual que a la Junta General de Cofradías. Ahora, una vez ya aprobado el presupuesto, entrando en vigor, que no entra en vigor el día que lo aprobamos en el Pleno, entra en vigor un mes después aproximadamente, es cuando ya se ha hecho el convenio y ya directamente con ellos se está contactando desde el concejal de hermandades para la firma y para que puedan presentar la justificación ya. Eso no tiene que esperar nada, sino que en ese caso correspondía a que no estaba en vigor el presupuesto todavía. Pero el acuerdo, por supuesto, y la voluntad era la misma. En cuanto a la pintura vial, efectivamente estos días se está haciendo un refuerzo de pintura vial, de renovación de pintura de 44 pasos de cebra en muchas zonas de Campo de Cristana. Quedan otras que no se van a poder repasar, pero que esperamos en las próximas fechas poder hacerlo. No se puede hacer todo a la vez, no se puede hacer todo siempre, sino que tenemos un casco urbano grande y que hay que adaptarnos a esa circunstancia, pero creo que esto refuerza y va en la línea de lo que ustedes pedían, el hecho, y que nosotros estamos de acuerdo, que de hecho llevamos ya tiempo con esa idea de hacer este refuerzo de pintura vial, porque mejora la seguridad, incluso mejora la estética incluso urbana de nuestro pueblo. En cuanto a lo que comentaba José Alberto, le he entendido. Si yo lo entiendo casi siempre. Otra cosa es que usted hace las cosas para que la gente no lo entienda, que es diferente, para que la gente no lo entienda. Entonces, hoy lo he entendido más claro porque ha sido más directo, no cuando empieza aquí, en el punto que de luego pregunta, hablar del presupuesto, aunque creo que sigue hablando todavía del presupuesto después de varios plenos. No hablaron en el punto del presupuesto y lo hablan después. Pero bueno, eso ya es otra cuestión y eso ya es su forma de ver las cosas. En cuanto a la escuela de música, fíjese, somos capaces de tener más alumnos con menos presupuesto, lo ha dicho usted. Y eso creo que incluso bajo su perspectiva debería entenderse como buena gestión. Con menos presupuesto somos capaces de tener más alumnos. Eso creo que si lo aplicamos a una empresa sería una cuestión óptima. Entonces, usted que tiene visibilidad empresarial, creo que demuestra que si estamos dando un buen servicio, hay más alumnos y alumnas en la escuela de música, como está contrastado, y encima gastamos menos, pues oye, creo que sería lo contrario, que gastásemos mucho más y que tuviéramos menos alumnos o nosotros alumnos. Entonces, creo que usted mismo, en ese caso, resuelve la duda. Caso de ayuda a domicilio, bueno, ahí corresponde algo parecido. El número de horas no ha cambiado. El número de horas que tenemos ayuda a domicilio no ha cambiado. Y si podemos hacerlo incluso con menos dinero, creo que usted debería decir que es una cuestión óptima. ¿Que nos gustaría tener más inversión en ayuda a domicilio? Claro, mucho más. En lugar de tener 500, 400.000 euros, hablo de cabeza, pues tener 1 millón de euros, claro, pero dependemos de una subvención primero y luego de la capacidad de aportación municipal. Entonces, tenemos que adaptarnos a las circunstancias, pero no tenemos menos horas que antes, ni mucho menos. Y ahora ya, además, eso corresponde a la gestión luego también de nuestros técnicos, que tienen que hacerla de manera adecuada para que aprovechemos las horas, que sé que es una reivindicación también de los grupos desde hace ya tiempo, en la comisión y en pleno, que hay que aprovechar bien esas horas y estamos precisamente intentando optimizar para que no perdamos ni una sola hora. Eso sí nos preocupa mucho. No tanto que haya más, que también, sino sobre todo que no perdamos ni una sola hora. Ya estamos empeñados, intentando por todas las maneras y dándole 1000 vueltas y poniendo mucho empeño en ello, en que no perdamos ni una sola hora para que podamos aprovecharlas al máximo. Pero no depende solo de nuestra voluntad, depende también, como no, del trabajo de los técnicos. Parques y jardines, ¿qué le voy a decir? Lo mismo que el anterior. Incluso dice que hay algo más de dinero, bien, pues hay algo más de dinero, pero que en este caso lo que corresponde es a pagar los salarios de todos nuestros trabajadores e incluso a tener el margen para contratar a una empresa, como he dicho antes, para que refuerce y para que tengamos en el mejor estado posible nuestros parques y jardines. ¿Qué es lo que ha cambiado este año, estos últimos años, a lo que había hace unos años? Pues que los planes de empleo de la Junta, que eran más amplios,
eran planes de empleo, que en el caso de aquí del Ayuntamiento de Cristana a veces eran de 90 a 100 trabajadores en 2 turnos, pues ahora son de 50 trabajadores, son de la mitad. Han cambiado. ¿A qué obedece eso? Pues a varias cuestiones, pero una de ellas es porque la situación económica hoy en día, la situación del paro, nivel de paro, es mucho mejor que la que había hace 10, 15, 6 años incluso. ¿Vale? No solo Cristana, evidentemente, es que en general hay poco nivel de paro, la situación económica es buena y eso hace que haya menos fondos destinados, en este caso, a planes de empleo, que se entiende que es para familias que tienen algún tipo de dificultad económica. Entonces, tener menos planes de empleo nos permite, porque cuestiones como esta que estamos diciendo, de lo de los parques, que nos tenemos que reforzar una empresa, pues antes quizás no tenemos que hacerlo porque teníamos 15, 20 personas de refuerzo en planes de empleo y ahora mismo no tenemos ninguna, hasta que no llegue el mes de julio y tengamos el plan de zonas deprimidas que vamos a poder incorporar más personas. Entonces, el dinero que se invierte es el mismo que puede el ayuntamiento, pero lo que cambia es ese contexto de planes de empleo que antes nos daba un margen y que ahora pues es más complicado, que nos llega menos, porque la situación económica es mejor y que hace que haya menos fondos desde la Junta de Comunidades para ello. Comenta del campo, que si voy al campo, claro, voy al campo. Además lo sabe, o sea, usted lo sabe, la gente que, pues, vamos, que me siento del sector y dice que los agricultores no tienen hierba. No tienen hierba porque aran los agricultores. Ya solo falta que arásemos las calles aquí para no tener hierba. Estaría muy bien que con un cultivador o con unas vertederas le diéramos a las calles y así ya lográbamos no tener. Si fuera así tan sencillo como pasarle un tractor a las calles, qué maravilloso sería esto. El caso de la motoniveladora, sí es cierto que hemos tenido un problema, tenemos un problema y ha tardado 2 meses y pico en decirlo, pero yo desde el primer día lo estoy sufriendo. Y es que la máquina se quedó averiada, tuvo una avería importante en el trabajo como tal, en un camino. Esa avería ha supuesto pedir una pieza y esa pieza ha tardado hasta que se pueda arreglar. La máquina, la pieza ya ha llegado y ahora se está buscando el mecánico para que la pueda arreglar. El tema de las motoniveladoras no es un tema tan sencillo como un vehículo, no hay tantos mecánicos ni mucho menos, es un tema muy específico. Con una empresa con la que hacíamos el mantenimiento, no lo hace ya el mantenimiento y estamos buscando ese mecánico, me consta desde Guardería Rural, para que ponga ya esa pieza y se arregle. Y además se ha unido a otro elemento que no es menor. Nosotros tenemos un trabajador que es el que trabaja con el que sabe manejar la motoniveladora, que no es una máquina sencilla de manejar, que ha tenido una baja laboral circunstancial por una cuestión personal, médica, y que no está en este tiempo. Y eso también ha afectado a que no se hayan podido repasar esos caminos, que en todo caso, y conozco perfectamente los principales caminos del término municipal y que con las lluvias algunos baches le han salido, algunos de ellos. En general están bastante bien los caminos, están perfectamente transitables. Lo del dron, no sé, yo tomando un dron que lleve un tractor va a ser complicado que lo lleve. Lo del dron, a mí no me ha llegado todavía, fíjese lo que voy a decir. Y a mí me llega todo porque sabe que soy el concejal de Agricultura. Todavía no me ha llegado ni una queja en estos meses, será por suerte o porque no vivo en otro mundo, con el tema de los caminos. Y sin embargo llovió fallos en caminos, llovió baches en caminos, son fundamentalmente porque cuando llueve tanto de seguido, en algunos de ellos precisamente que estaban recién arreglados del mes de febrero con la maquinaria de conservancha, pues enseguida blandea el terreno, sobre todo donde echamos más material, y hace que aparezcan esos baches. Pero en todo caso es transitable y cuando esa máquina se arregle, que va a ser en breve, y se incorpore, esperemos por su salud también, el trabajador, podamos seguir repasando caminos para que sigan estando bien. Ha hecho referencia al Consejo Local Agrario. Se va a celebrar, como no, a una cuestión de una cata de vino que se celebró, efectivamente. En el plan de formación que sale del Consejo Local Agrario se trajeron varios cursos este año. Ese plan de formación era una cata de vino, cata de aceite, con el objetivo de dar formación en torno al vino o al aceite y hacer incluso promoción a nuestros productos. Aparte de otro curso que iba de formación en nogales, en la plantación de nogales, frutos de hueso, y otro era de otras variedades de viñedo, Esas 4 propuestas vinieron al Consejo Local Agrario y aquí se aprobaron por todos y nadie presentó ninguna objeción. O sea, esa objeción de la cata de vino, usted que está en el Consejo Local Agrario no la mostró cuando dijimos que ese era el plan de formación para este año. Podía haber dicho, mira, no estoy de acuerdo con la cata de vino. Y era evidentemente respetable, pero no lo dijo. No dijo, no estamos de acuerdo con eso, Entonces, en ese momento, bueno, pues mire el acta, vienen los cuatro, de cooperativas agroalimentarias. Es más, ni siquiera en una, sino creo que en 2
consejos locales agrarios, porque nosotros hacemos una solicitud de cursos, nos ofrecen, y ese nos parecía interesante, el de cata de vino, que era 2 días, porque además ya se había hecho en años anteriores y funcionó bastante bien, y no tiene por qué ser solo para agricultores. Estaremos de acuerdo en que darle promoción a nuestros productos no tenemos que hacerlo solo los agricultores, si acaso lo contrario, tiene que hacerlo gente que no tiene relación con la agricultura y que tiene que adentrarse en conocer nuestros vinos o nuestros aceites. Entonces, ahí se planteó, y yo creo que incluso si el Consejo lo plantea así en otras ocasiones, puede ser interesante, porque nos da cooperativas agroalimentarias, no supone ningún coste al ayuntamiento, y además son cursos de mucha calidad y bien valorados todos por los vecinos, a los cuales además, ya digo, no tienen ningún tipo de coste para ellos. Entonces, en la próxima vez que nos reunamos y planteemos para el siguiente curso, por así decirlo, la formación, se plantea por parte de todos los miembros, como siempre, con libertad absoluta, el que haya otro tipo de cursos, o el que sea, y en la medida de las posibilidades pues se implantará. Pero ese se aprobó en el Consejo Local Agrario. Bien, en cuanto al tema del biometano, que se ha comentado aquí en bastantes ocasiones, se ha aprobado moción, ha sido un acuerdo de modificación del PON. El minuto y resultado, por así decirlo, es que ahora mismo tenemos ya ese borrador de la modificación de 2 cuestiones que iban unidas, que era la limitación de la implantación de macrogranjas, estableciendo lo que era una macrogranja a nivel técnico, a nivel jurídico, podríamos decir. Y en la misma modificación iba también la limitación para la implantación de esta planta de biometano. La limitación que fundamentalmente iba establecida, como yo les comenté, está establecida con un volumen máximo de residuos gestionados al día, que en ese caso por los técnicos establecían los 75 toneladas al día. El borrador está hecho y la idea, como les planteé también, la de subirla al portal de transparencia. Y eso se va a hacer no en los próximos días, se va a hacer el próximo lunes, está acordado ya con urbanismo, el subir al portal de transparencia esa modificación para cualquier tipo de alegaciones. Independientemente de eso, se les hará llegar a ustedes por correo electrónico el borrador de propuesta para que se valore y que se recojan aquellas cuestiones que se consideren útiles y que sean validadas por los técnicos, que tengan una consistencia jurídica para posteriormente hacer esa modificación. Mientras tanto, como ya les dije, en los últimos meses, cualquier tipo de solicitud que hubiese de planta de biometano estaría en suspenso, como así están todas, y no adelantaría ninguna tramitación, puesto que estamos en esa fase de modificación. Pero, como digo, el borrador ya lo tenemos, el equipo redactor que siempre redacta en Campo de Cristana este tipo de modificaciones urbanísticas, y se va a establecer desde el próximo lunes ese periodo, que será en torno a un mes aproximadamente, de recoger alegaciones o aportaciones para su modificación. Y por último, creo que era lo último, el tema de lo de las sentencias del portal de transparencia. Es que no hay ningún problema en establecerlas. De hecho, no solo no hay ningún problema, sino que cuando se le pasa los decretos a ustedes del funcionamiento normal durante la legislatura, en los decretos viene cuando hay que hacer un pago a un trabajador. Cuando se dé el caso, cuando hay que hacer un pago a un trabajador, eso se establece por medio de un decreto. Se dice, se aprueba la indemnización derivada de la sentencia, no sé cuál, eso viene. O sea, que no es una cosa que oculta o ese decreto, no, en los decretos eso viene y tal. Entonces, lo que ha pasado en este tiempo también, en los últimos meses, sobre todo en el último año y pico, es que hay sentencias, pero no tienen por qué ser sentencias firmes. Lo que tiene que publicar son las sentencias firmes. Que no digo que no haya alguna, cuidado, que no lo sé, no ha habido, pero sentencias firmes como tal, que es lo que tiene que publicarse, ha habido muy pocas en los últimos tiempos. En todo caso, pocas o muchas se tienen que publicar. Coincido. Porque no tenemos ningún sentido en ocultarlo, es que no tengo ningún sentido en ocultarlo, y porque además hay decretos, como les digo, que en esos decretos vienen cuando hay que pagar 1.000 euros, o por ejemplo, le digo un ejemplo, cuando hay que devolver una parte de una subvención de X, porque una justificación por el error que sea, igual vienen los decretos. O sea, es que no es una cuestión de ocultarlo o no ocultarlo, sino que es que viene reflejado en el día a día de la gestión municipal. No obstante, se observará eso y tomaré interés en que aparezcan esas sentencias. Bien, yo creo que era ya lo último que había. Bien, pues no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 9:30 de la mañana. Muchas gracias.